Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos a Dios las gracias por prestarnos la vida, darnos la bendición de poder ver una vez más su luz y poder tener el corazón dispuesto para recibir su palabra. Cada mañana dice la Biblia que son nuevas sus misericordias. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, pues esas misericordias se vuelven una realidad para nuestras vidas. Misericordia en el sentido que Dios nos habla por medio de su palabra, nos orienta, nos ministra, nos fortalece. En fin, hay muchas áreas en nuestras vidas a través de las cuales Dios nos muestra su fidelidad, su misericordia. En esta mañana quiero compartir una reflexión con cada uno de ustedes que siempre visita nuestra página web, nuestra fanpage, y a través de Facebook, y usted puede deleitarse con la palabra del Señor, es decir, escuchar un mensaje que edifique su vida, que le fortalezca, que le llene, que le oriente. En fin, hay muchas áreas en la vida que necesitan ser corregidas, y la palabra de Dios pues tiene esa característica de ayudarnos en todas las esferas de nuestra vida. Así que sea bienvenido usted que va a ver este video en vivo, y si usted pues lo hace después de que llega de su trabajo, pues gloria a Dios por eso, porque usted hace el tiempo para escuchar la palabra de nuestro bendito Dios. Hoy tengo un tema muy lindo, muy especial, y es acerca de cómo podemos entender la fidelidad de Dios. Diría en otras palabras, cómo se mantiene la fidelidad de Dios, o cómo interpretar la fidelidad de Dios. Es un tema bastante complicado, pero trataremos la manera de hacerlo de la manera más sencilla, para que usted pueda entenderlo y podamos asimilarlo y poder poner en práctica esta palabra en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, pidámosle sabiduría para que Él nos ayude en esta reflexión que vamos a tener. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, soberano Dios, por un nuevo día. Podemos ver tu luz, podemos agradecerte, Señor, tanto amor, tanta bondad. Gracias, Dios amado, por que eres bueno, y cada día, Señor, son nuevas tus misericordias. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te suplico, Señor, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, de enfermedad, de necesidades, de problemas en el hogar. Señor, para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y les ayudes. Señor, nos refugiamos bajo tus poderosas alas. Nos refugiamos, Señor, en tus brazos de amor, de misericordia, en la plena confianza de que tú eres nuestro protector, nuestra ayuda, nuestro proveedor. Y no hay nada imposible para ti, tú eres nuestro sanador. Señor, gracias te damos. Ahora, Padre, vamos a leer tu palabra, esperando que tú nos des la suficiente sabiduría para atesorar tu palabra, para valorizarla, pero sobre todo, Señor, ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Señor, ese es nuestro mayor anhelo, servirte con un corazón íntegro, vivir una vida íntegra para ti. Ayúdanos para poder gozar de todas tus promesas, de tu fidelidad, de tu misericordia, Señor, y que no haya nada que impida el fluir de tu gracia infinita sobre nuestras vidas. Oh Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, ministranos, Dios, llénanos, Espíritu Santo, fortalece, anima cada vida, Señor. Está débil ahí en su casa, en su hogar, en su trabajo, ayúdales. Por Cristo Jesús, háblanos por tu palabra. Amén, Señor, y amén. Hermanos, vamos a leer una porción de la Escritura. Si usted tiene la Biblia cerca ahí, puede consultarla. En el libro del profeta Ezequiel, voy a leer unos versículos de la Escritura
El Señor tiene esta palabra para nosotros en el capítulo número 20. Capítulo número 20. Y vamos a leer el versículo número 3. Número 3 en adelante. Dice la Escritura, Ezequiel capítulo número 20, versículo 3 en adelante. Dice: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Versículo 4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo, Jehová vuestro Dios. Leamos el versículo número 15. Yo también alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura, hermanos. Es una lectura muy triste, muy tremenda, porque como dije, el tema, hermano, que quiero compartir es acerca de la fidelidad de Dios. ¿Cómo podemos ver la fidelidad de Dios? ¿Cómo interpretar la fidelidad de Dios? Hay textos de la Biblia que se han utilizado por los predicadores, y muchas veces con el anhelo de dar esperanza a la vida de las personas, de los cristianos, más que todo de aquellos cristianos que no logran mantener un nivel de vida espiritual ascendente, sino que es muy decadente. Han querido decir: hermano, la palabra de Dios dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Como para querer decirle a la gente que no importa lo que nosotros hagamos, si somos infieles, si pecamos, si le fallamos a Dios, que Dios permanece fiel en sus promesas, ya que hay miles de promesas en la Biblia de bendición para la vida de los cristianos. Pero nunca, hermanos, se repara en que las bendiciones de Dios tienen condiciones. Las promesas de Dios en la Biblia están condicionadas.
y están condicionadas por muchas razones. Y es que, hermano, si algo Dios cuida, es su imagen. Es decir, en el sentido que si Dios es santo, si Dios es puro, si Dios es recto, si Dios es fiel, entonces los que lo siguen a Él, los que le servimos a Él, nuestras características tienen que acoplarse a ese carácter de Dios. Si no se acoplan al carácter de Dios, pues naturalmente lo que es vituperado el nombre de Dios. Lo que la gente hace es blasfemar contra Dios. Su gran nombre se ve manchado por la imagen, y así lo dice la Escritura. El nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles por causa de vosotros. Cuando la conducta del cristiano no va acorde a lo que Dios demanda de él, la gente se mofa, la gente se ríe. Y la gente dice, uy, miren el cristiano, miren el pastor, miren el líder, miren el supervisor, miren el anfitrión, miren aquel que andaba con la Biblia, el aleluya, el que decía que amaba a Dios, miren cómo anda, miren lo que hace, miren lo que dice. Entonces, es bien peligroso, hermanos, sostener algunas verdades que se proclaman desde los púlpitos, creyendo de que Dios siempre va a mantener su fidelidad, y simple y sencillamente por la interpretación que nosotros hacemos de la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas, sin ver todo el contexto y todo lo que eso demanda. La Biblia, hermano, es bien clara que Dios elige a las personas. No somos nosotros los que elegimos a Dios. Y Dios nos elige no porque tengamos características buenas. Si a mí me dijeran, hermano, ¿qué características buenas tenía usted para ser elegido por Dios? Yo le diría, ninguna. Le diría, no hubiera calificado si tan solo me hubiera puesto una característica para poder ser elegido, no hubiera tenido ninguna. O sea, no hubiera llenado ningún requisito. Entonces, viene Dios y por gracia, por misericordia, Él me eligió y lo eligió a usted y elige a las personas. Pero cuando Él elige a las personas, Él se compromete. Aquí habla de que Él alza la mano, Él juró y se comprometió. Y cuando juraba, juraba por sí mismo. Por sí mismo, porque no podía jurar por otro más grande, porque no hay otro más grande que Él. Siempre se jura, por ejemplo, la gente dice, te juro por mi madrecita, te juro por mi hijo. Entonces, siempre van poniendo aquello que consideran más elevado que ellos para garantizar que su juramento, que sus palabras, que su compromiso se va a ejecutar, se va a llevar a cabo porque están jurando por otro más grande. Pero la Biblia dice, si Dios no podía jurar por otro más grande, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré. Ahora, encontramos acá en Ezequiel el momento de quiebre de Israel, donde Dios ya no soporta la abominación que Israel está haciendo. Y entonces viene las preguntas de Dios a Ezequiel, cuando le dice, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Acuérdense que siempre habían profetas y ancianos, habían reyes y ancianos. Siempre había un consejo de ancianos y de consejeros, personas que se consideraban las más sabias para poder llevar por un rumbo acertado al pueblo de Dios. Y entonces la palabra siempre va a llegar a las autoridades para que llegue también al pueblo y el pueblo se pueda dar cuenta del gravísimo error que se está cometiendo. Por eso le dice, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. A consultarme venís vosotros. Oiga, a consultarme venís vosotros. Es decir, vienen a preguntarme ustedes por qué las situaciones están saliendo mal, por qué las promesas de Dios
no se cumplen, que fue el argumento que presentó Gedeón cuando el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Ah, dijo él, si Dios está conmigo, está con nosotros, ¿por qué estamos en la condición que estamos? O sea, nunca se repara en lo que la vida se está desenvolviendo, cómo la vida se lleva, sino más bien se quiere demandar la fidelidad de Dios a toda costa. O sea, no importa cómo yo haga, las decisiones que yo estoy tomando, lo que yo quiero es que Dios sea fiel a toda costa, que Dios me cuide, que Dios me guarde, que Dios me bendiga, porque Dios es fiel. Momento. O sea, Dios es fiel y eso no está en discusión para nada. Dios es fiel. Pero ¿cómo interpretar esa fidelidad? ¿Cómo ver el mover de esa fidelidad de Dios a sus promesas? Cuando Él ha jurado, cuando Él ha alzado su mano, Él ha jurado y Él ha dicho, te voy a bendecir, como en el caso de Israel, te daré la tierra más codiciable, la tierra más maravillosa que hay, que fluye leche y miel, donde está la mayor parte de la bendición, esa va a ser tuya, Israel, yo he jurado. Pero ahora Dios está diciéndoles, ¿por qué? ¿A qué vienen a consultarme? Y le dice Dios a través de Ezequiel, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Oiga, qué tremendo es esto. A veces cuando las situaciones no marchan bien y la vida se ha estado desviando de los caminos del Señor, empieza el desenlace. Yo siempre he dicho y lo enseño, la salvación no está en discusión absolutamente. Ahí es donde sí podemos decir Dios es fiel, irrevocables son los dones de Dios y su llamamiento, y a quien verdaderamente Dios salva, lo salva. Pero eso no está en discusión, la salvación es un regalo de Dios y se recibe por gracia, sin mérito alguno. Las bendiciones de Dios es otra cosa. Las bendiciones de Dios usted las va a hallar en la Biblia condicionadas. Están condicionadas a la actitud de las personas, a la actitud que tengan aquellos que han recibido las promesas del Señor. Y ahí el panorama cambia. Entonces, como en esta vida nosotros necesitamos protección, bendición, que la fidelidad de Dios se muestre en muchas áreas donde nuestra vida es necesitada, entonces hay que prestar atención a eso. Israel se había desviado. Israel estaba cometiendo abominaciones terribles. Y cuando empiezan a ser apretados, ellos vienen a consultar a Dios y dicen, ¿para qué vienen a consultarme? Dice acá, vivo yo, dice el Señor, que no os responderé. Es que la Biblia dice que cuando el ser humano aparta su oído de la ley de Jehová, de la palabra de Dios, aún su oración es abominación delante de Dios. Dios no puede percibir la oración de una persona que se ha desviado de los caminos del Señor, que se está apartando de los caminos de Dios. Puedes estar orando día y noche, pero si tu actitud, si tu vida no va enfocada a la búsqueda, a la entrega de Dios, es en vano. Al menos que vengas con un genuino arrepentimiento, como dice el capítulo 9, Dios no oye a los pecadores. El capítulo 9 de Juan, Dios no oye a los pecadores, dice el ex ciego, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios le oye. Si hay un pecador arrepentido que viene humillado, dice la Escritura que él, sus pecados, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios puede limpiar con la sangre de su Hijo la vida de cualquier pecador. Pero cuando la persona solamente se aferra a las promesas de Dios y quiere que por inercia las promesas de Dios se cumplan, estando divorciado de todo lo que la palabra de Dios le manda, eso no puede suceder. Entonces, ¿cómo interpretamos la fidelidad de Dios? La interpretamos desde el punto de vista que Dios demanda responsabilidad. Él se compromete a bendecir, pero Él pone condiciones. Y esas condiciones deben de cumplirse para que Dios esté
pendiente de nuestra vida y siga cumpliendo sus promesas. Ahora Israel acá, dice el Señor, ellos vienen a mí a consultarme, vivo yo, dice el Señor, que no os responderé. No le voy a escuchar, dice el Señor. Y luego dice el 4, ¿quieres tú juzgarlo? Le dice a Ezequiel. ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Entonces, hazles conocer las abominaciones de sus padres. Hazles ver la condición en la que se encuentran. Júzgalos tú. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Esa es la bendición que Dios les prometió. Les voy a dar eso, pero luego les dice, entonces les dije, cada uno eche de sí sus abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Oiga qué tremendo, cómo cambia el panorama. Dice, yo les prometí bendición, pero les puse condiciones, pero ellos no valorizaron mi palabra. Ellos no quisieron obedecer, sino que desobedecieron. Entonces yo cambio todo. Ahora no va a haber bendición, sino que va a haber ira, castigo, disciplina sobre ellos. No los voy a bendecir. Es lo que el Señor está diciendo. Porque Él puso las condiciones para las bendiciones, pero ellos no las aceptaron. Y lo más terrible de esto es lo que dice el versículo número 14 de este mismo capítulo número 20. Léalo si usted tiene su Biblia en la mano. Dice, pero actué. Oiga, qué tremendo. ¿Por qué Dios actuó? Dice, a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Para que no se infamara mi nombre. Para que no, hermano, la gente de las naciones paganas que Dios los había librado y los había sacado, no se burlaran del nombre de Dios. O sea, Dios está preservando su imagen, su gran nombre. Porque cuando un cristiano peca, cuando un cristiano falla, cuando un cristiano se aparta de los caminos del Señor, no puede esperar bendición de Dios. Por otra parte, el mundo se ríe. Y el mundo deja de creer en que Dios es fiel, en que Dios sostiene a sus hijos, por la negligencia y por la frialdad o la debilidad de aquellos cristianos que vuelven al mundo, vuelven a su maldad, vuelven a su pecado. Entonces Dios va a preservar su gran nombre, porque ¿cómo se vería un Dios bendiciendo a personas que están pecando? A personas que se mantienen alejadas de Dios. Alguien podría decir, pero hay impíos que se ríen de Dios y no obedecen su palabra y Dios los bendice. Es que bendición de Dios no solamente es tener dinero. El Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No hay nada más mejor que el ser humano pueda tener comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios está garantizando su identidad como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios mueve su poderosa mano para bendecirte, para sacarte adelante, para ayudarte en los momentos difíciles, porque Dios te ama, porque eres su hijo, eres su hija. Y Él está dispuesto a hacer todo por ti, porque te ama, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Pero también es un padre que no tolera
No, hermano, tolera el pecado, la desobediencia, el menosprecio a su palabra, y mucho menos que su nombre sea infamado por la conducta inadecuada de aquellos que decimos ser cristianos y no ponemos en práctica lo que el cristianismo demanda de nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso dice el 15, también yo les alcé mi mano en el desierto. Oiga, ahí mismo donde yo les juré, alcé mi mano y les prometí, también alcé mi mano jurando que no les traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Por qué? Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos. Mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Era tan grave la situación del pueblo, tanto el apartarse de Dios, que habían hecho cosas abominables. Y usted dirá, ¿qué cosas abominables hacían? Hermano, mire, en el versículo número 25 dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los, dice, oiga, los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Fíjense lo que hacían. Ellos cumplían decretos paganos. Ellos cumplían culturas o hacían la práctica de culturas paganas, haciendo pasar a sus primogénitos por fuego, quemando a sus hijos, ofreciéndolos a los ídolos. Cuando a la palabra de Dios ellos habían dado la espalda. Cuando a la palabra de Dios ellos no habían obedecido. Cuando los estatutos de Dios los habían tirado por el suelo. ¿Cómo Dios iba a bendecir la vida de ellos si ellos estaban apartándose de todos los estatutos de Dios? Eran buenos para obedecer las culturas paganas, someterse y llegar hasta el sacrificio de sus propios hijos pasándolos por fuego, pero no habían sido capaces de poder amar y serle fieles al Señor, vivir para el Señor. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en sus promesas de bendición para nuestras vidas están condicionadas. Le puedo leer muchos versículos de la Biblia donde la Escritura señala que Él va a bendecir, pero siempre Él pone condiciones. Y las condiciones son sencillas. Obedece mi palabra. Mantente en obediencia a mis estatutos. No adoptes culturas paganas. No hagas lo que los demás hacen. Mantente marcando una diferencia en tu vida como cristiano y yo te bendeciré. Y te voy a dar aquello que es lo más maravilloso. Imagínense, la tierra más codiciable que hay. Dice, la más hermosa de todas las tierras. Israel es la tierra más codiciable que hay. Por eso han habido guerras, persecuciones, hermano, inquisiciones. Ha habido de todo, ha habido holocaustos. Hermano, ¿por qué han querido conquistar esa tierra? Es una tierra codiciable. Pero eso no es nada a comparación de la bendición que Dios le da al cristiano, a aquel que ha nacido de nuevo. Pero también, de igual manera como Israel, Dios condiciona. Dice, yo honro a los que me honran. Oiga, Dios honra a los que le honran. Y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, todo es recíproco. Todo es recíproco. Dios ama, bendice a aquellos que con responsabilidad llevan su vida cristiana. Entonces, ¿cómo interpretamos la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios está condicionada, hermano, a nuestra obediencia. Y estoy hablando en términos de bendición. Ya le dije que no estoy hablando en términos salvíficos, sino que en términos de bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te guarde? ¿Quieres que Dios te ayude, te auxilie? Mantente fiel a Dios. Sírvele a Él. Hónralo a Él
y Él te va a honrar. Donde quiera que estés. Si vas a la cárcel injustamente, te va a honrar. Si estás en tierra de paganos, te va a honrar. Como honró a Daniel y a los 3 hebreos. Donde quiera que estés, cualquiera que sea la situación y la circunstancia, si te mantienes fiel a Dios, Dios se mantendrá fiel a ti. Eso fue lo que le dijo el consejero, el último que aconseja a Job. Si tú de mañana rogares a Dios, no le demandas, no le exiges, porque para eso somos buenos. Y aquí estoy, Señor, y tu palabra dice, y yo ordeno, y yo decreto. ¿Cómo así? Y con una vida desenfrenada en el pecado. No puede ser. Si tú de mañana rogares a Dios. No, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, aquel que todo lo puede, si fueres limpio, que era la discusión de Job, que él era limpio, justo, había mantenido su integridad delante de Dios. Si fueres limpio y recto, ciertamente Dios se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Se cumplió esa palabra de Job? Sí. ¿Por qué? Porque dice, mantuvo su integridad. A pesar, hermano, de una prueba que nadie en esta vida, creo que en lo humano nosotros hemos pasado por ella. Pero Job la pasó porque mantuvo su integridad delante de Dios. Y su postrer estado fue más glorioso porque era un hijo de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la clave acá. Queremos que Dios nos bendiga. Mantente firme. Ahora, ¿Dios te puede hacer pasar por una situación así como Job? Sí, sí está en su propósito. Pero esas son excepciones. El común denominador es que Dios honra a los que le honran. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, pero Él pone esa colisión. Mantente en mis estatutos, obedece mi palabra y vamos hacia adelante. Lo mejor Dios lo tiene para nuestras vidas. La mejor bendición siempre Dios la reserva para aquellos que le son fieles. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y nuevas son tus misericordias cada mañana. Dios amado, yo en esta mañana te pido, te suplico, por cada vida, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, quizás, Señor, producto de su desobediencia. Otro, Señor, como dice tu palabra, que nuestra fe debe ser probada como el oro. Y tú permites situaciones a veces adversas en nuestras vidas, pero tú siempre honras a aquellos que se mantienen fieles, obedientes a tu palabra. Y allí tu fidelidad florece a tus promesas y tú obras y alzas tu poderosa mano para bendecir, para sanar, para levantar. Dios mío, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, te suplico, Señor, que sanes los que están enfermos. Levántalos de su cama, dale fuerzas como las del búfalo. En el nombre de Jesús, recibe, hermano. Recibe la bendición, la salud, la fortaleza, la provisión económica. Abre los cielos, Señor, y bendice a tu pueblo. Si tú estás lejos de Dios, reconcíliate con el Señor. Si no le has entregado tu vida al Señor, hazlo. Y Dios abrirá los cielos, te perdonará, te sanará, te bendecirá. Dile, Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste el tercer día para darme vida eterna. Ahora, Señor, te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Usted que se reconcilia, dígale, Señor, dame una segunda oportunidad. Yo me vuelvo a ti de todo corazón para que tus promesas, Señor, se cumplan en mi vida. Señor, glorifícate y dame la fuerza para serte fiel cada día, amándote y sirviéndote. Te entrego mi ser, mi vida. Señor, guárdame.
Te pido, Padre, que obres un milagro. Señor, de provisión en aquellos que están necesitados. Abre los cielos. Bendice sus negocios. Bendice sus empresas. Dios mío, abre los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Reprende al devorador, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo reprendemos al devorador y que tu bendición fluya abundantemente para tus hijos. En el nombre de Jesús recibe bendición de Dios. Recibe bendición de Dios. Recibe salud, recibe fuerza. Tú que te has sentido débil ahora, levanta tus manos y recibe bendición del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te suplico por esta nación. Señor amado, ten misericordia de sus autoridades. Ten misericordia del presidente, su gabinete de gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial. Señor amado, glorifícate. Glorifícate, Señor. Haz una obra gloriosa, Señor, para que este país sea gobernado con justicia y equidad. Señor, reprendo todo espíritu de corrupción, todo espíritu de codicia, de maldad. Y permite, Señor, que esta nación se desarrolle y que tu palabra corra y que, Señor, tu evangelio fluya, tocando los corazones, salvando las vidas, restaurando la familia, los hogares. Glorifícate, Señor. Bendice cada ministro de tu evangelio. Cada pastor que se esfuerza por hacer tu obra, bendícelo, guarda su familia, guarda su integridad. Ayúdale, Dios. En el nombre de Jesús, queremos ver tu gloria, queremos ver tu bendición, queremos gozar de tu ministración, de ver el avivamiento de tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en este tiempo final. Aviva tu obra, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo. Úngenos, unge nuestros labios, unge nuestra voz, nuestras manos, que al ponerlas sobre los enfermos sean sanados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, levanta líderes, lideresas, anfitriones, que abran las puertas de sus hogares para que tu palabra bendita sea predicada. En el nombre de Jesús, en tus manos les encomiendo. Y encomiendo, Señor, nuestras familias. Cúbrelos, guárdalos, protégelos. Guíalos, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada persona, Señor, que se detiene a ver este mensaje. Los bendigo en tu nombre, Señor. Abre los cielos sobre ellos. Derrama bendición abundante, salud para sus cuerpos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Padre, bendice, Señor, el ministerio de capellanía. Bendice tus siervos que están siendo capacitados. Todos aquellos que se han de añadir, Señor, para capacitarse y servir en tu obra, para ayudar al necesitado. Señor, bendice este proyecto. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Obra, Padre Santo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, cada siervo que abre su corazón para servir en tu obra. A ti sea el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios me los bendiga, los guarde y les bendiga grandemente este día. Adelante, hermanos, Dios está con cada una de nuestras vidas.